Hoy les voy a hablar sobre la migración. La migración es el desplazamiento de una población que se produce desde un lugar de origen a otro destino y que lleva consigo un cambio de la residencia habitual en el caso de las personas. La migración humana integra dos procesos. Primero, la emigración, que se refiere a la salida del lugar de origen para asentarse en otro sitio, y la inmigración, que es el proceso por el cual un individuo o grupo llega a un país diferente de su lugar de origen para establecer su residencia. Todas estas personas migran por variadas causas, por ejemplo, por motivos económicos, por el gobierno o la falta de trabajo. Por esto, la migración se convierte en una práctica cotidiana y tradicional de los pueblos que llega a configurar toda una cultura. Los seres humanos están constantemente buscando la supervivencia y la estabilidad. Es por eso que en determinados momentos de su vida se ven en la necesidad de mudarse o desplazarse de su lugar de residencia. Muchos de estos movimientos se dan por necesidades personales, pero otras veces son a consecuencia de un ambiente social o político que impide la permanencia de una persona en un país. Además de las diferentes causas de tipo económico, político y social, las migraciones cambian a las sociedades, que pierden a sus ciudadanos y también a las que las reciben, generando distintas reacciones y consecuencias. Entre las distintas causas de la migración tenemos la guerra. Cuando existe un conflicto armado, la población civil queda en el medio, por lo que se ve en la obligación de huir del territorio. Conflictos políticos. Aunque no exista una guerra en una determinada zona, es muy posible que en el país esté sometido a un régimen dictatorial y persiga sistemáticamente a sus opositores o a un determinado grupo social o étnico. La pobreza económica. Cuando determinado país o región sufre una crisis económica aguda que eleva la inflación y no permite que la población pueda mantener un poder adquisitivo, se generan olas migratorias de personas de distintos niveles sociales a otros países. La falta de oportunidades. Si en el país de origen o de estudio no encuentran un trabajo acorde a sus necesidades latentes que se corresponda con la actividad para la que previamente se formaron, es bastante común que se decidan emprender nuevos horizontes. Las razones académicas y familiares. Muchos son los casos de personas que deciden mudarse de su ciudad o país, porque consiguieron la oportunidad de estudiar más en algún curso o profesión de alguna otra institución. Y finalmente, la persecución a razas, religiones, nacionalidades, grupos sociales, géneros o de diferentes opiniones públicas. Entre las distintas consecuencias que conlleva la migración tenemos los efectos psicológicos y mentales. Una emigración puede ocasionar depresión, angustia, crisis de pánico, ansiedad, desórdenes alimenticios o muchas otras situaciones circunstanciales que son consecuencia del proceso migratorio y que se refuerzan si es abrupto. El envejecimiento de la población y aumento de la productividad en el lugar de origen. Aunque la población envejezca, la productividad aumentará, porque quedarán sin ocupar nuevas plazas de trabajo que abandonarán los emigrantes. Así, podrían disminuirse problemas con el desempleo o incluso de presentarse la sobrepoblación. El crecimiento económico del lugar de acogida. Los inmigrantes suelen ocupar puestos de trabajo que los locales no desean, lo que permite que el flujo de las compañías o de las economías se mantenga de manera constante. Y finalmente, el enriquecimiento o amenaza cultural en el lugar de llegada. Dependiendo del punto de vista desde el cual se decida apreciar la llegada de inmigrantes, el bagaje cultural que ellos poseen puede verse como un enriquecimiento a la cultura propia o como una amenaza a la misma. La xenofobia, es decir, el rechazo al extranjero, está extendida en muchas sociedades. A continuación, entrevista a dos ecuatorianos sobre cuáles piensan que son las causas y consecuencias de la inmigración. Yo considero que una de las causas para la migración de las personas en un país es la inflación que puede tener el país. Por ejemplo, Venezuela, que esa inflación llega a números exponenciales, lo cual no puede mantener en óptimo rendimiento su economía y no puede sustentar a sus ciudadanos. Una de las consecuencias a esto es la partida masiva de
de ciudadanos de ese país que conlleva a ir a otros países, por ejemplo a Ecuador, los venezolanos hacia Ecuador, lo que crea que la economía de este país se vea golpeada de tal manera que se desbalance y ocasione problemas tanto nacionales o internacionales. Desde mi punto de vista, la principal causa de la migración es que la persona no se siente a gusto cuando su país está en crisis económica, ya sea que la pobreza humana abunda, es decir, que el país no está en un mejorado ambiente económico, porque se deterioran todas las poblaciones humanas, porque empiezan a migrar en diferentes países, como lo es el estado de Venezuela, como lo es. Entrevista a los extranjeros sobre cuáles piensan que son las causas y consecuencias de la inmigración. Lucas Delgado Jessica, 21 años de edad, nacionalidad venezolana, 3 años de residencia en el país. Yo pienso que una de las causas de las inmigraciones sería la estabilidad económica, ya que el país que nosotros vamos a llegar debemos estar con la seguridad y certeza de que podemos lograr nuestros objetivos. Otras de las causas serían lo que es la falta de oportunidades, ya que sabemos que Venezuela está pasando por una situación eminentemente dura. Los venezolanos tienen y adoptan buscar oportunidades hacia otros países. Considero que otras de las causas también serían los conflictos políticos. Venezuela, que en este caso sería mi país, está dando una política, digamos que más bien que una dictadura eminentemente contraria hacia lo demás, sin importarles en absoluto. Ya. Y en cuanto a las consecuencias de las migraciones, también se da de acuerdo a la acogida de la economía, es decir, que si la economía en el país donde nosotros vamos a emigrar se mantiene en constante, significa que la economía de ese país es de buena calidad. Y otro sería el envejecimiento de la población. El envejecimiento de la población, los jóvenes son los que migran hacia otros lados, teniendo así la mayor característica física y emocional.